La siguiente pregunta nos habla ¿qué nervio se lesiona en las fracturas del tercio medio del húmero? En las fracturas diapiciarias del húmero, el nervio radial contornea prácticamente toda la parte postero externa del húmero y se va hacia adelante para entrar en el canal de los supinadores. Transcurre por un área de un tabique fibroso que contornea, ¿no es cierto?, toda la parte posterolateral del húmero. Es por eso que las fracturas del tercio medio con el tercio distal, al desplazarse, eventualmente pueden traccionar el lugar y excepcionalmente seccionar el nervio radial. Estos pacientes vienen con la clásica mano péndulo, entonces, o la mano caída, con imposibilidad a la extensión de la muñeca, imposibilidad a la extensión de los dedos, imposibilidad a la abducción del pulgar y anestesia en el dorso de los 3 primeros dedos que determina la presencia de una parálisis radial alta. Entonces, el 18% de las fracturas diapiciares de húmero están asociadas a la lesión del nervio radial. En una fractura de tobillo, ¿cuál es la conducta inicial más adecuada? Los traumatismos de tobillo pueden ser generados sobre todo por ejes torsionales, rotación interna o rotación externa o aducción o abducción brusca del pie, que va a determinar un traumatismo que no solamente produce lesiones fracturarias, sino que eventualmente se asocia a lesiones ligamentarias. El tobillo eventualmente viene muy aumentado de volumen, doloroso, con muchas veces lesiones equimóticas perimalleolares marcadas. Entonces, frente a un trauma en general, la primera conducta inicial que se toma es una inmovilización simple. La forma de inmovilizar corrientemente y en forma muy práctica es la utilización de una férula de yeso y es la forma como debemos manejar inicialmente la mayor parte de traumatismos que requieren una inmovilización inmediata, como ser en este caso una fractura de tobillo. Tenemos un paciente que recibe un golpe en el dorso del antebrazo y presenta un aumento de volumen, leve deformidad, dolor a la palpación y limitación a la pronosupinación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, el traumatismo fue sobre el dorso del antebrazo derecho. Este antebrazo está aumentado de volumen, pero nos habla de una leve deformidad. Esa leve deformidad puede ser solamente el aumento de volumen. Hay dolor cuando palpamos y está limitada la capacidad de pronosupinar. No nos está diciendo que está bloqueada completamente. Entonces, analicemos las alternativas de abajo hacia arriba. La última nos habla de una luxofractura de Montella. La luxofractura de Montella es una fractura del cúbito con luxación de la cabeza del radio. Si yo tuviera una fractura del cúbito y luxada la cabeza del radio, obviamente la pronosupinación, ¿no es cierto?, va a estar totalmente abolida. El paciente no va a poder hacer absolutamente nada, el dolor va a ser muy intenso y la deformación del área del antebrazo proximal cercana al codo va a ser mucho más aumentado el volumen deformado y la deformación va a ser marcada. Entonces, no se trata de una luxofractura de Montella. La alternativa D nos habla sobre una fractura de la cabeza del radio. Si tuviera, las fracturas de la cabeza del radio se generan por traumatismos con caída, sobre todo apoyando la palma de la mano en abducción. Hace que el cóndilo humeral impacte sobre la cabeza del radio. Estas fracturas van a condicionarnos dolor en el área del codo, pero con limitación discreta a la pronosupinación, ¿no es cierto? Pero su mecanismo real no es un traumatismo dorsal sobre la parte, ¿no es cierto?, del antebrazo. Entonces, un golpe sobre el dorso del antebrazo no me va a producir, ¿no es cierto?, por un mecanismo, digamos, indirecto, una fractura de la cabeza del radio. Una fractura diapiciaria del cúbito, que sería la alternativa C. Entonces, si el traumatismo es sobre la zona dorsal, ¿no es cierto?, entonces es difícil, ¿no es cierto?, que nos produzca una fractura de la diáfisis cubital. Los traumatismos para que se produzcan fracturas cubitales van a ser sobre el borde cubital. Entonces, estas sí se pueden producir por trauma directo y dentro de estas
generan un cierto aumento de volumen, deformidad, y como está fracturado tendríamos un bloqueo marcado de la pronosupinación. En cambio, la alternativa B nos habla de una contusión del antebrazo. Entonces, la contusión del antebrazo, entonces vamos a tener un aumento de volumen. Ha sido contundido, está aumentado de volumen, la deformación va a ser leve, el dolor, cuando palpamos una área contundida, nos va a doler, va a estar limitada la pronosupinación por el golpe. Entonces la alternativa B es la real, ¿no es cierto?, en el diagnóstico. Nos habla la siguiente pregunta sobre la complicación más temida en una fractura supracondilia en el codo de los niños. Cuando se produce una fractura a nivel de la parte supracondilia del codo, es la zona más vulnerable en los niños, ya que la diáfisis humeral se adelgaza en un segmento para formar la zona epicondilia, epitroclear y el cóndilo, ¿no es cierto?, y la tróclea humeral. Entonces, esa zona se denomina la paleta humeral. Entonces, cuando los niños caen, ya sea en hiperextensión, que se produce en el 80% de los casos, o en flexión sobre impacto del codo, se produce una fractura en esta paleta y tiende a desplazarse. Si los niños caen con la mano en hiperextensión, el desplazamiento del segmento proximal del húmero es hacia adelante y el segmento distal se va hacia atrás. Eso hace que el segmento proximal llegue a comprimir con facilidad la arteria humeral y el nervio mediano. Entonces, eso me puede generar fácilmente un síndrome compartimental. Entonces, la complicación más temida de las fracturas supracondilias son los síndromes compartimentales. Y es en este tipo de fracturas donde vamos a ver mayor número de síndromes compartimentales en los niños. Tenemos un adulto mayor de 80 años de edad, acude a la emergencia en una silla de ruedas, refiere dolor moderado y al examen clínico presenta rotación externa del pie derecho. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? Tenemos un paciente adulto mayor, entonces, que acude a la emergencia postrado en una silla y nos está refiriendo dolor moderado. No es un dolor intenso, es un dolor moderado, o sea que tolera de alguna manera el dolor. Pero al examen clínico vemos la extremidad inferior, o sea, básicamente el pie, en rotación externa. Entonces, probablemente el diagnóstico frente a esa lesión en sospecha va a ser, ¿no es cierto?, la presencia de una fractura de cadera. Todo paciente anciano que viene postrado con la extremidad acortada en rotación externa tiene que tener la sospecha de una fractura de cadera. Entonces, la conducta diagnóstica inicial va a ser la solicitud de una radiografía de la pelvis para evaluar ambas caderas, comparar ambas caderas y descartar la presencia de una fractura en el tercio proximal del fémur. Tenemos una mujer de 60 años de edad, sufre una caída apoyando ambas manos en el pavimento. Al examen se encuentra dolor y aumento de volumen en ambas muñecas con deformidad en dorso de tenedor. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando tenemos una persona de edad que cae apoyando el dorso de la mano sobre el pavimento, entonces se va a transmitir una fuerza de la parte de la palma de la mano hacia la zona de la muñeca y va a determinar la presencia de una fractura que generalmente es extraarticular en el tercio distal del radio, que se denominan a estas fracturas tipo gol. Entonces, y característicamente el fragmento distal salta a la zona dorsal de la muñeca. Eso nos va a determinar un signo clásico, que es el signo del dorso de tenedor, por el desplazamiento del segmento distal hacia el dorso. Característicamente la muñeca tiene una desviación hacia el lado radial, entonces toda la mano de la muñeca se va hacia el lado radial y nos dan el signo de la bayoneta. Y finalmente, si nosotros palpamos la estiloides cubital y la estiloides radial están al mismo nivel o el estiloides radial está por debajo del estiloides cubital, que se denomina el signo de la Augier. Entonces, esos son los datos clínicos de una fractura tipo Colles.
Cuando Coles describió sus fracturas, decía: una persona de edad adulta que cae sobre el dorso de la mano y va apoyando el talón de la mano en hiperextensión dorsal, va a determinar la presencia de una fractura a 2.5 centímetros del tercio distal del radio, cuyo fragmento salta al dorso. Entonces, eso nos está dando, ¿no es cierto?, el diagnóstico de la fractura más común y corriente que se encuentra en el organismo, que son las fracturas de Coles. En este caso, como ha caído y ha apoyado las dos manos, es factible que produzca fracturas bilaterales, ¿no es cierto?, de Coles, que sería el diagnóstico final. Tenemos un paciente que después de una caída esquiando presenta dolor intenso en el muslo derecho, impotencia funcional marcada, hipotensión arterial, gran aumento de volumen y equimosis leve en el muslo. Entonces, estamos viendo que se trata de un paciente que tiene un trauma indirecto. Estaba esquiando, entonces el esquí tiene la peculiaridad de generar traumas en rotación. Se traban las paletas del esquí y uno puede girar bruscamente, entonces se voy a generar un trauma indirecto sobre el área del muslo. Entonces el paciente presenta impotencia funcional marcada, eso nos habla que es un trauma importante. Pero el dato característico de esta pregunta es la hipotensión arterial, además del gran aumento y la equimosis a nivel del muslo. Hay fracturas que pueden determinar cierto shock hipovolémico. Una de las fracturas más corrientes y las que más hay que temer son las fracturas de pelvis. Una fractura de pelvis puede coleccionar hasta 3 litros en el retroperitoneo y producir shock hipovolémico e incluso la muerte del paciente. La segunda fractura en frecuencia que condiciona alteraciones del estado hemodinámico de los pacientes son las fracturas femorales. Una fractura del fémur puede coleccionar fácilmente hasta 2 litros de sangre y generar un gran hematoma en el muslo y también de alguna manera, ¿no es cierto?, generar un estado de descompensación hemodinámica. Es por eso que el manejo inicial, ¿no es cierto?, de toda fractura pélvica o femoral va a ser en primer lugar la estabilización hemodinámica del paciente. Entonces, por las características clínicas de un trauma indirecto y la presencia de la signología clínica básicamente en el muslo, vamos a sospechar en una fractura diapficiaria del fémur como respuesta diagnóstica.